Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Siempre me sorprende cómo la gente puede hacer que la crueldad parezca una broma si sonríe lo suficiente al decirla. Mi padre, de pie a la cabecera de la mesa del comedor, tenedor en mano, con los ojos brillantes de orgullo, pronunció esas palabras como si estuviera haciendo un brindis que se recordaría durante años. Bueno, rió entre dientes, levantando ligeramente la copa, le compramos un coche a tu hermano este año. Pensamos que se merecía algo bonito por todo su esfuerzo. Siempre puedes coger el autobús, cariño. La risa que siguió no fue fuerte ni forzada, fue casual, natural, el tipo de risa que sale de la gente tan cómoda en su propia jerarquía que ni siquiera se dan cuenta de que se ríen a costa de los demás. Mi hermano, por supuesto, estaba allí sentado, sonriendo como si hubiera ganado un juego que ni siquiera tenía que jugar. Se acercó a nuestra madre, quien lo miró con ese familiar brillo suave en los ojos, ese que reservaba solo para él, como si todavía fuera el niño mimado que no podía hacer nada mal. Le dio una palmadita en la mano, asintió ante el comentario de mi padre como si fuera lo más razonable del mundo y dijo: «Se lo ha ganado. Siempre ha sido responsable con su dinero, a diferencia de algunos. No necesitó decir mi nombre. Nunca lo hacía». Quedó suspendido en el aire como un fantasma, flotando entre el puré de papas y las copas de vino. No dije nada. No me inmuté, no puse los ojos en blanco, no ofrecí una respuesta sarcástica ni forcé una sonrisa para mantener la calma. Seguí cortando mi pollo asado, con calma, metódicamente, como si no me acabaran de recordar públicamente que seguía siendo el último recurso de la familia, el que nunca recibió la misma consideración, el que nunca contaba con sus logros porque no venían con un moño ni un precio del que presumir en el club de campo. No sabían que había visto el coche en la entrada cuando llegué, reluciente, nuevo, sin siquiera quitarle la placa del concesionario. No sabían que me quedé allí un momento mirándolo, dejando que el aire frío me llenara los pulmones mientras me recordaba a mí misma que debía mantener la calma. Sabía que se avecinaba. Sabía cómo sería este día. Lo supe semanas atrás, cuando mi madre me llamó para recordarme que trajera algo bonito para ponerme, que tu hermano va a tener un momento especial. Sonreí por teléfono y dije que lo haría. Y luego colgué y añadí un objeto más a mi bolso. Un sobre, sencillo y modesto, pero pesado, con el tipo de peso que nadie en esa mesa estaba preparado para sentir. Esa mañana, antes del caos de la cena, los regalos cuidadosamente envueltos y las frases de cariño ensayadas, me preparé un café en mi tranquilo apartamento. Me senté junto a la ventana y vi cómo la nieve caía en suaves espirales, dejando que el silencio me envolviera como un abrigo al que me había acostumbrado. No estaba enfadada. Ni siquiera estaba amargada como de pequeña, cuando cada desaire de mis padres era como una puñalada, cuando cada elogio que le dedicaban a mi hermano era como una muesca más en mi autoestima. ¿Ya lo había superado? O al menos eso me decía. Pero aún así, no pude evitar recordar todas las navidades anteriores a esta. El año en que le compraron una laptop a mi hermano mientras yo compraba un juego de velas en liquidación. El año en que él se hizo socio del gimnasio y yo me compré calcetines. El año en que se gastaron una fortuna en su matrícula universitaria mientras me decían que la universidad comunitaria probablemente era un camino más realista para alguien como tú. Me había tragado esos momentos, los había enterrado bajo sonrisas educadas y suspiros silenciosos, pero nunca se habían ido del todo. Simplemente se me hundieron más profundamente, superponiéndose uno a otro hasta que ya no estaba seguro de si lo que sentía era resentimiento o simplemente resignación. Este año, sin embargo, no estaba aquí para fingir. No estaba aquí para quedarme quieta y absorber su generosidad selectiva mientras alababan a mi hermano como si fuera la segunda venida de Cristo. No estaba aquí para sentir y sonreír mientras le entregaban regalos envueltos en plata y me recordaban que debía estar agradecida por ser incluida. No, este año había traído algo diferente. Algo que no vieron venir. Algo que no venía con cintas ni lazos, pero que tuvo mucho más impacto que cualquier cosa bajo el árbol. No dije nada. Todavía no. Pero traje algo conmigo, y no tenía ni idea de lo que había dentro de ese sobre. Hay ciertas verdades que no comprendes del todo de niño, pero todas las sientes igual, como una habitación puede cambiar de energía en cuanto entra alguien, o como tus logros se ven empequeñecidos cuando se menciona el nombre de otra persona inmediatamente después del tuyo. Desde que tengo memoria, siempre ha sido él. Mi hermano siempre ha sido el centro de gravedad de nuestra casa, aquel alrededor del cual giraban todo y todos. No solo ocupaba el espacio, sino que lo dominaba sin esfuerzo, y se esperaba que todos los demás orbitaran en silencio sin quejarse. Incluso de niños, la diferencia en el trato que recibíamos nunca fue sutil.
Era evidente y constante, envuelta en excusas cuidadosamente formuladas y el tipo de elogios que parecían un guión que todos los demás se sabían de memoria menos yo. Cuando trajo a casa un certificado de lector con mayor progreso, mis padres lo enmarcaron y lo colgaron en el pasillo como si fuera un Pulitzer. Cuando traje a casa un premio regional de escritura, mi madre sonrió educadamente, asintió y dijo: «Qué dulce, cariño. Siempre has tenido tu vena creativa». Recuerdo el día que recibió su primera bici, roja, reluciente y cara. Ni siquiera la había pedido, pero mi padre la sacó al patio como si le entregara un gran premio, diciéndole a mi hermano: «Así se ve el trabajo duro», aunque el chico no había movido un dedo. Me quedé allí, en el porche, con mis zapatillas gastadas, viendo cómo se desarrollaba la escena como si fuera una película en la que no salía, sabiendo en el fondo que no habría ningún regalo sorpresa para mí, ningún momento de elogio ni reconocimiento. Y cuando finalmente conseguí una bicicleta usada, 2 años después, oxidada por los bordes y chirriando con cada empujón, me dijeron que debía estar agradecida. «Es un niño», decía mi madre a menudo, con voz suave pero firme, «algún día llevará el legado familiar». Como si el género por sí solo fuera un billete de oro, como si mi presencia fuera incidental, un sustituto hasta que llegara algo más importante. Esa frase me acompañó en cada etapa de mi vida, resonando por las paredes de nuestra casa como un mantra. «Es un niño. Necesita más. Tienes que entenderlo». Pero no lo entendía, la verdad es que no. Lo intenté convencerme de que había una lógica detrás, un propósito mayor que aún no había desarrollado. Me dije que tal vez algún día se compensaría, que con el tiempo mis esfuerzos serían reconocidos. Pero con el paso de los años, y sin que la balanza se inclinara, algo dentro de mí empezó a endurecerse, no en odio, ni siquiera en ira, sino en un desapego silencioso y deliberado. Dejé de esperar justicia. Dejé de buscar su aprobación como si fuera oxígeno. Dejé de pensar que si me esforzaba un poco más, por fin podrían mirarme como lo miraban a él. ¿Alguna vez creciste en una familia donde sentías que tu papel ya estaba escrito antes de siquiera hablar? ¿Donde se esperaba que aplaudieras a los demás, pero nunca brillaras tú mismo? ¿Donde cada pequeño triunfo se consideraba suerte, y cada tropiezo demostraba que no te esforzabas lo suficiente? Si es así, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario si alguna vez has sido el invisible en tu propia mesa, el que le decían que sonriera ante la decepción, que comprendiera, que aceptara, que guardara silencio. A mi hermano siempre le daban el micrófono y a mí la lista de tareas. Él era en quien nuestros padres invertían, en quien creían, a quien preparaban para la grandeza, mientras que a mí me decían que fuera práctica, que buscara algo estable, que apuntara lo suficientemente alto como para no caer demasiado fuerte. Recuerdo una vez, en el instituto, cuando me nominaron para una beca de arte, algo en lo que había puesto toda mi pasión durante años. Cuando se lo conté a mis padres, se miraron antes de decir: «Genial, cariño, pero ¿has pensado en sacarte un título de verdad en algo que realmente puedas usar?». Entonces aparecieron las primeras señales de amargura, no fuertes ni volátiles, sino lentas y constantes, como la hiedra que envuelve una piedra. Sabía que nunca lograría su aprobación bajo sus condiciones. Así que dejé de intentarlo. No di portazos ni grité durante las cenas. Ya no me rebelé, ni supliqué, ni intenté demostrar nada. Simplemente, en silencio, redirigí toda esa energía hacia adentro y hacia adelante. Empecé a construir, no a gritos, ni con pancartas ni fanfarrias, sino silenciosa e implacablemente. Ya no quería ser su favorito. Quería ser libre. Y mientras ellos estaban ocupados criando a su niño dorado, yo estaba construyendo silenciosamente un imperio del que ellos ni siquiera sabían que dependían. A la gente le gusta decir que el éxito es una escalera, pero lo que nunca te dicen es que, a veces, estás construyendo esa escalera mientras todos los demás suben por una que ni siquiera construyeron ellos mismos. Mi camino nunca fue recto, y desde luego no estaba pavimentado. Estaba hecho de grava, tablas rotas, hormigón agrietado, y cada centímetro lo construí yo solo, pieza por pieza, mientras quienes me rodeaban fingían no darse cuenta, mientras asentían a cada movimiento de mi hermano como si fuera un regalo de Dios para la ambición y ponían los ojos en blanco cada vez que mencionaba que estaba trabajando en algo nuevo. Mis primeros 20 años se mantuvieron unidos gracias a las cajas de comida para llevar, trasnochar, cuentas en descubierto y trabajos a tiempo parcial que no me alcanzaban para la compra, ni mucho menos para mis sueños. Trabajé en cafeterías donde los clientes no sabían mi nombre ni se molestaban en aprenderlo, cuidé niños de parejas que me trataban como a un felpudo glorificado, acepté trabajos ocasionales escribiendo contenido para sitios web startups a cambio de cheques que a veces rebotaban.
Reuní los pagos de la matrícula dólar a dólar, vendí ropa vieja por internet para comprar libros de texto y me desvelé aprendiendo cosas por las que otros pagaban miles. Construí conocimiento a partir de retazos, experiencia a partir del rechazo y disciplina por pura necesidad. No hubo aplausos, ni una mano que me guiara, ni una red de seguridad bajo mis pies. Solo había coraje, terquedad y el fuego silencioso de saber que si no lo resolvía por mí misma, nadie vendría a salvarme. Pero incluso entonces, incluso cuando lo hacía todo bien solo para sobrevivir, mis padres seguían hablando de mí como si estuviera perdiendo el tiempo con cuentos de hadas. Es creativa, decía mi madre con una sonrisa demasiado forzada para ser sincera. Todavía se está encontrando a sí misma. ¿Encontrándome a mí misma? Estaba construyendo algo que ni siquiera podían comprender. No le conté a nadie cuando registré mi primera licencia comercial. No mencioné las noches que pasé aprendiendo a negociar contratos, configurar sistemas para clientes o automatizar flujos de trabajo. No dije ni una palabra cuando mi primer cliente se unió al equipo, no porque no estuviera orgulloso, sino porque sabía que no le importaría. Empecé en mi pequeño apartamento, trabajando con una laptop de segunda mano con la pantalla rota y un teléfono que apenas tenía carga. Invertí cada centavo en el negocio, me salté vacaciones, usé los mismos 3 conjuntos y les dije a todos que estaba trabajando como freelance porque era más fácil que explicar que estaba construyendo una empresa desde cero. Y mientras mi familia me trataba como la chica que con el tiempo dejaría atrás sus aficiones, yo iba creciendo silenciosamente. Lenta pero constantemente, pasé de un cliente a 3, de 3 a 10, hasta que un día miré mi cuenta bancaria y me di cuenta de que tenía más dinero ahorrado del que jamás hubiera imaginado tan solo unos años antes. Tenía sistemas establecidos, contratistas bajo mi protección, procesos funcionando a la perfección. Y aún así, seguía guardándomelo todo para mí. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería que mi progreso se viera reducido a algo insignificante por personas que solo veían valor en lo que podían reconocer. La verdadera ironía llegó un año después, cuando mis padres anunciaron que refinanciarían su casa para consolidar algunas deudas y liberar fondos para reformas. Lo que no sabían, y aún no saben, es que el banco local que gestionaba la refinanciación era uno en el que invertí discretamente hace 2 años a través de un holding que cofundé. No formo parte de la junta directiva, pero poseo un porcentaje de la institución que aprobó su préstamo. Su casa se refinanció bajo mis condiciones, con mi firma silenciosa, oculta en los documentos de inversión. Y no quedó ahí. El negocio paralelo de mi padre, del que siempre habla como si fuera el próximo gran éxito, al que recurre cada vez que necesita cubrir gastos inesperados, se financia a través de una cuenta de capital que se remonta a un vehículo de inversión anónimo que cree. Cada vez que retira fondos de esa cuenta, sin saberlo, está usando dinero que canalicé allí mediante asignaciones cuidadosamente estructuradas. Creyó que tuvo suerte con un generoso inversor ángel que su contador le puso en contacto. Nunca se detuvo a preguntar quién era realmente ese inversor. Nunca se preguntó siquiera de dónde venía el dinero ni por qué las condiciones eran tan favorables. Simplemente la aceptó como siempre lo ha hecho, asumiendo que, de alguna manera, las cosas siempre le saldrían bien porque siempre lo han hecho. Pero funcionan porque me aseguro de que así sea. Lo he visto presumir de cómo las cosas están mejorando, de cómo las decisiones empresariales inteligentes dan frutos, y yo he asentido en silencio, sin corregirlo ni una sola vez, sin recordarle que sin mí, su negocio habría quebrado hace 6 meses. Y he visto a mi madre seguir tratándome como la hija que nunca lo entendió del todo, incluso mientras, sin saberlo, gastaba los dividendos generados por la cartera que construí desde cero. Tuve todas las posibilidades de dejar de ayudarlos. Podría haber desconectado el agua, cerrado el grifo y marcharme sin mirar atrás. Pero no lo hice. Todavía no. Estaba esperando el momento oportuno. El sonido de los cubiertos al raspar contra la porcelana resonaba como un ritmo suave bajo el familiar murmullo de las charlas informales y las autofelicitaciones, mientras la conversación en la mesa volvía al único tema que mis padres parecían capaces de celebrar, mi hermano. Estaba sentado como un rey con una corona de papel, disfrutando de sus elogios, con la voz suave y esa confianza forjada que había ostentado durante años, enumerando sus nuevos beneficios laborales, sus perspectivas de ascenso y la bonificación por rendimiento que probablemente recibiría para la primavera. Mi madre se aferraba a cada palabra como a un evangelio, asintiendo con los ojos muy abiertos y sonrisas radiantes, mientras mi padre reía entre dientes en los momentos oportunos, claramente deleitándose con la imagen de un hijo al que podía exhibir con orgullo en cualquier círculo social sin pensárselo 2 veces. ¿Y yo? Me senté al fondo de la mesa, doblando cuidadosamente la servilleta en mi regazo, escuchando, absorbiendo, observando, tan tranquilo como siempre, callado como siempre, pero no porque me faltara algo que decir.
Simplemente sabía que nada de lo que dijera importaría en su mundo a menos que tuviera un precio o un titular. E incluso entonces, si no estaba relacionado con el nombre de mi hermano, encontrarían la manera de minimizarlo. Al fin y al cabo, eso era lo que siempre habían hecho: disfrazar el favoritismo de tradición, envolver los prejuicios con finas capas de cortesía y decirme que lo imaginaba cada vez que contradecía. Me había pasado la vida entera sentada en mesas como esta, fingiendo que la comida sabía mejor, fingiendo que las palabras no me dolían tanto, fingiendo que no me ahogaba en el silencio que siempre me seguía cuando me atrevía a aportar algo significativo. Pero este año, ya no fingía. Simplemente esperaba, esperando el momento en que me dieran el último empujón que necesitaba para abrir ese sobre que guardaba silenciosamente en mi bolso como un arma cargada y vestida de papelería. No tardó mucho. Mi padre, tras servirse otra generosa copa de vino, se recostó en su silla con una especie de satisfacción petulante que pareció llenar toda la sala. Miró a su alrededor, y finalmente sus ojos se posaron en mí, no con calidez ni afecto, sino con esa mezcla familiar de superioridad y diversión que siempre reservaba para los momentos en que quería recordarme mi lugar en la familia. «Claro», dijo en voz alta, levantando ligeramente la copa, «estamos muy orgullosos de tu hermano. Coche nuevo, trabajo nuevo, está haciendo algo con su vida. Pero oye, cariño, siempre puedes coger el autobús, ¿no?» Risas. Al principio silenciosas, luego unas risitas educadas, seguidas por mi madre, que le puso una mano en el brazo como diciendo: «Ya basta», pero su sonrisa delataba la verdad, a ella también le parecía gracioso. Siempre les parecía. Y así, sin más, llegó el momento, envuelto no en drama, sino en una previsibilidad perfecta. Metí la mano en mi bolso con calma mesurada, saqué el sobre que había cerrado esa misma mañana y lo deslicé por la mesa hacia el plato de mi padre. Sin palabras. Sin dramatismo. Solo el simple gesto de un mantel de papel. La sala se quedó en silencio. La conversación cesó. Incluso mi hermano se detuvo a medio bocado, con el tenedor suspendido en el aire como si percibiera que algo se había movido, pero aún no estaba seguro de qué era. Mi padre arqueó una ceja, visiblemente confundido, pero lo suficientemente intrigado como para abrir el sobre sin dudarlo. Sus dedos extrajeron la carta lentamente, desplegándola con el mismo cuidado con el que trataría un viejo artículo de periódico o una factura que ya tenía la intención de ignorar. Y entonces, mientras sus ojos recorrían las palabras de la página, su expresión cambió por completo, no de forma dramática ni explosiva, sino con un sutil y creciente horror que se extendió por su rostro como una sombra. La carta era formal, concisa e imposible de malinterpretar. Era una notificación de rescisión de su línea de crédito rotativa para empresas, la que había estado usando para apuntalar su negocio paralelo, la que creía que le había otorgado algún banquero anónimo con poco criterio y una generosa tolerancia al riesgo. Pero no fue así. El préstamo se había suscrito únicamente gracias a un avalista externo silencioso: yo. Mi respaldo de capital había hecho posible todo el acuerdo. Y ahora, ese capital había sido retirado. La financiación había terminado. Con efecto inmediato. Al final de la carta, debajo de los términos bancarios y la letra pequeña, estaba mi firma. Me miró lentamente, todavía intentando procesar lo que sostenía. Mi madre se inclinó para ver la carta, con los labios ligeramente entreabiertos mientras examinaba el contenido con incredulidad. Mi hermano se quedó mirando, completamente paralizado, como si alguien acabara de revelar un final inesperado a una historia que creía saberse de memoria. Me incliné un poco hacia adelante, no para presumir, ni para restregárselo, sino porque quería que me oyeran con claridad, cada palabra, cada sílaba, sin lugar a malentendidos. Ese préstamo, dije con voz firme y baja, solo fue posible gracias a mi respaldo financiero. Mi nombre nunca estuvo en los documentos, pero mi dinero estuvo detrás de cada aprobación que consiguieron. Eso ya se acabó. Silencio. De ese que es demasiado denso para respirar, el que lo dice todo, lo que las palabras no pueden decir. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parpadeó siquiera. Sonreí, no por crueldad, sino porque sentí que era la primera vez que respiraba de verdad en años. Enhorabuena por el coche, dije en voz baja, apartando la silla de la mesa. Dime cómo piensas conservarlo, sin mí. El silencio que siguió a mis palabras no solo llenó la habitación, sino que la absorbió por completo, instalándose sobre la mesa como una niebla espesa y sofocante que nadie sabía cómo disipar. Mi padre observaba la carta que tenía en las manos como si la miraba con suficiente atención, pudiera cambiar su contenido. Tenía la boca ligeramente abierta, pero no le salían palabras, solo una especie de incredulidad atónita que no encajaba del todo con el hombre que se había pasado la vida fingiendo tenerlo todo bajo control.
Mi hermano, por una vez en su afortunada vida, estaba completamente inmóvil. Sin sonrisas petulantes ni sarcasmo, solo ojos abiertos y sin pestañear, y una expresión como si alguien le hubiera quitado toda la comprensión del mundo. Mi madre fue la primera en actuar. Extendió la mano por encima de la mesa hacia la carta como si tal vez si pudiera tocarla, la comprendería mejor, la controlaría mejor, tal vez incluso fingiría que no era real. Pero las palabras en esa página eran mucho más permanentes que cualquier cosa que pudiera borrar con la negación o la desviación. La examinó rápidamente, y vi cómo su expresión pasaba de la confusión a algo más agudo, una mezcla de sorpresa, vergüenza y la repentina conciencia de que la hija a la que había pasado toda la vida minimizando acababa de trastocar la dinámica familiar con un simple gesto. Aún así, nadie dijo nada. Así que lo hice. No alslavos. No me puse de pie. No intentmonta una escena. Simplemente me quedé allí sentado, tranquilo y sereno, y les dije la verdad que nunca se habían molestado en preguntar, no porque quisiera humillarlos, sino porque quería que por fin lo entendieran. Llevan años asumiendo que yo era el fracaso de esta familia, dije, con voz firme y serena, pero lo suficientemente clara como para romper el silencio atónito de la sala. Pensaron que, como no hablaba de mi trabajo ni presumía de mis éxitos como Nick, significaba que no los tenía. Hice una pausa, no para dramatizar, sino porque quería que reflexionaran sobre esa frase un momento, que sintieran finalmente el peso de sus suposiciones. Pensaban que mi negocio era solo un pequeño trabajo extra. Pensaban que mi vida era pequeña, insignificante e indigna de atención. Llevan años elogiándolo e ignorándome, y nunca se detuvieron a pensar que tal vez no tenían ni idea de quién era yo en realidad. Mi madre parpadeó rápidamente, con los dedos ligeramente temblorosos mientras se aferraba al borde del mantel como si pudiera estabilizarla. ¿Pero por qué no nos lo dijiste?, preguntó con voz suave y defensiva, como si se tratara de un malentendido que pudiera solucionarse con la debida preocupación maternal. ¿Por qué no dijiste nada? La miré fijamente al responder, con palabras más frías de lo que pretendía, pero más sinceras que cualquier otra cosa que le hubiera dicho. Porque nunca preguntaste. Nunca te importó lo suficiente como para preguntar. Simplemente asumiste que estaba fracasando. Asumiste que necesitaba orientación, o compasión, o un consejo que nunca pedí. Asumiste que no era capaz, que no era suficiente, que solo era un personaje secundario en la historia de tu hijo favorito. No había pasión en mi tono, ni gritos ni dramatismo, solo la verdad al descubierto, cruda e inquebrantable. Quería que la sintieran, no porque quisiera que sufrieran, sino porque quería que finalmente, por fin, comprendieran cuán profunda era la brecha. Toda mi vida adulta había estado marcada por su indiferencia, por su incapacidad para ver más allá de la versión de mí que habían creado cuando era un adolescente a la que le gustaban más los libros que el baloncesto, el arte que la economía, y que nunca aprendió a alzar la voz lo suficiente como para importar en una casa donde el volumen se confundía con el valor. Mi hermano finalmente habló, pero su voz era tranquila e insegura, nada que ver con el tono seguro que solía llevar por las habitaciones como una insignia de honor. Así que todo este tiempo, dijo, sin dejar de mirar la carta, ¿fuiste tú quien lo mantuvo todo a flote? Asentí, no porque necesitara que lo confirmara, sino porque era la verdad. Sí. Y no tenía ni idea. Ninguno de ustedes lo sabía. Porque ninguno de ustedes me vio con claridad. No se me escapó la ironía. Durante años me habían ignorado mientras yo cargaba en silencio con el mismo peso que asumían que le pertenecía. Que habían elogiado sus logros superficiales mientras vivían sobre los cimientos que yo les había construido en silencio. Que me habían llamado sin rumbo mientras se apoyaban en mi éxito sin siquiera saberlo. Pero este momento incómodo, fracturado, no se trataba de venganza, al menos no del todo. No se trataba de castigarlos por su ceguera ni de obligarlos a postrarse a mis pies. Se trataba de algo más profundo, algo más personal de lo que la venganza jamás podría satisfacer. No hice esto por venganza. Lo hice para que finalmente me vieran. El aire afuera era más frío de lo que recordaba, cortante y punzante contra mis mejillas, pero se sentía más como un reinicio que como una incomodidad, como si finalmente me hubieran quitado un peso de encima después de cargarlo mucho más tiempo del que debía. No salí de esa casa con una gran sensación de triunfo o venganza zumbando en mis venas, porque no se trataba de ganar. No se trataba de verlos retorcerse ni de disfrutar del silencio que seguía a mi verdad. Se trataba de paz. Se trataba de finalmente convertirme en la versión de mí misma en la que me había estado convirtiendo durante años, silenciosa, deliberadamente y sin remordimientos. Bajé lentamente los escalones de la entrada, mis botas crujiendo contra el camino de grava, el resplandor de la luz del porche extendiendo largas sombras por el patio. Detrás de mí,
El ruido dentro de la casa se había transformado en la clase de murmullos incómodos que usa la gente cuando no sabe cómo reescribir el guión que ha estado recitando durante décadas. No necesitaba oír los detalles. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en esa sala. Mi madre probablemente seguía mirando la carta como si fuera a reorganizarse si entrecerraba los ojos lo suficiente, el orgullo de mi padre resquebrajándose silenciosamente bajo el peso de una verdad que ya no podía ignorar, y el ego de mi hermano haciéndose un nudo mientras intentaba replantear la historia en torno a la cual había construido su identidad. Iba a medio camino hacia mi coche cuando oí que la puerta se abría tras mí y el crujido de pasos apresurados por el mismo camino que acababa de recorrer. No tuve que girarme para saber que era mi hermano. Su voz me siguió un segundo después, tensa y entrecortada, no precisamente enfadada, sino confundida y quizá un poco desesperada. ¿Planeaste esto?, preguntó, y cuando me giré para mirarlo, vi que la pregunta no era retórica, sino real. Sus ojos buscaron los míos como si esperara una versión más suave de la verdad, una que atenuara el dolor de lo que acababa de ocurrir. Lo miré un buen rato antes de responder, no por duda, sino porque quería asegurarme de que esta vez me oyera de verdad, no como antes, a medias con su ego de por medio, sino como un hombre que se enfrenta a los límites de todo lo que creía saber. Hay lecciones, dije con calma, que no se enseñan con amabilidad. Parpadeó, asimilándolo lentamente, y luego su expresión se endureció como siempre que se sentía acorralado. Así que se trataba de humillarme, dijo, apretando la mandíbula y cruzando los brazos como si todavía intentara protegerse de la indignación. Querías hacerme quedar como un tonto delante de todos. Negué con la cabeza lentamente, y una risa silenciosa se me escapó de la garganta. No era cruel ni burlona, solo estaba agotada por el esfuerzo que le costaba ver las cosas siempre desde una perspectiva tan limitada. No te humillé, dije simplemente. Te dejé ver la verdad. Lo que hagas con ella es cosa tuya. No respondió de inmediato. Su rostro se contrajo ligeramente, con un destello de algo tras sus ojos que parecía vergüenza, pero no esperé a que se calmara. Me di la vuelta y caminé hasta mi coche, no porque hubiera terminado con él, sino porque por fin había terminado de intentar arreglar una historia que, para empezar, nunca fue mía. Me senté al volante, encendí el motor y dejé que su suave zumbido llenara el espacio entre el pensamiento y el alivio. Al salir de la entrada, mi teléfono vibró suavemente desde la consola a mi lado. Extendí la mano para mirar la pantalla, esperando alguna notificación trivial o una actualización automática, pero el mensaje que me esperaba me dejó sin aliento. Era de una de las empresas a las que les había presentado mi propuesta a principios de año, una empresa tan prestigiosa que casi me convencí de que habían olvidado mi nombre. El mensaje era breve y conciso. Hemos revisado su propuesta. Nuestra junta directiva está impresionada. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de ofrecerle un puesto ejecutivo el próximo año. Sonreí, apenas, solo para mí, no por la oferta, sino porque el momento me pareció poético, como solo lo logran los momentos más extraños de la vida. No respondí de inmediato. Quería meditarlo un rato, dejar que se asentaran mis huesos como el aire frío de la noche se había asentado en mis pulmones. Ya no buscaba la validación, pero no iba a negar la silenciosa satisfacción que me producía saber que todo lo que había construido finalmente hablaba por sí solo. De vuelta en casa, imaginé a mi padre todavía sentado a la mesa, con el sobre en la mano y la carta abierta junto a su cena intacta, mirándola como si lo hubiera traicionado. Pero la verdad es que no lo había traicionado en absoluto. Simplemente le había dicho lo que se había negado a ver durante tanto tiempo, que yo no era una decepción, ni un personaje secundario, ni la hija que nunca lo entendió del todo. Yo era el cimiento sobre el que nunca se dieron cuenta de que se apoyaban. No intentaba arruinar la Navidad. Solo estaba harta de fingir que no importaba.